Bueno, empecemos. Muchas gracias a GenLab, a Illumina, por la invitación, por organizar este evento todos los años. Y bueno, siempre ver colegas y amigos de toda la vida. Muchas gracias por estar aquí. Ya Verónica adelantó un poco sobre el concepto de vigilancia genómica y desde la universidad, desde la Cayetano Heredia, también hacemos algo de eso. Vamos a hablarle no tanto a nivel país, sino a nivel micro, a nivel hospital, para tratar de entender cómo estos patógenos de preocupación entran y se mantienen y son seleccionados en el tiempo. Un patógeno de preocupancia particular por su alto nivel de letalidad. Pero antes quiero empezar agradeciendo a las personas que hacen esto posible. Mi equipo trabaja con dos brillantes infectólogas, colegas del Instituto de Medicina Tropical de la UPSH, la doctora Fiorella Krapp y la doctora Coralie García, que son quienes han dirigido el componente clínico de estas investigaciones y son quienes ven a los pacientes, no nosotros, ¿no? Y al equipo de Laboratorio de Genómica Microbiana de la UPSH, hay nuevos y nuevas, pero este grupo muy bonito de estudiantes que hacen todo esto posible, a nivel de laboratorio, a nivel del secuenciamiento, a nivel del análisis informático. Así que siempre agradecido al equipo. El patógeno en cuestión es Klebsiella pneumoniae, que es parte de un grupo más grande, que son las enterobacterias, en particular las enterobacterias resistentes a carbapenems. Antibiótico de última generación, a veces es el último recurso disponible, y a veces estas Klebsielas, que de por sí ya son virulentas, hay genotipos hipervirulentos y hay otros genotipos que son altamente resistentes. En algunos escenarios de pesadilla, se juntan cepas hipervirulentas que a la vez son hiperresistentes y que son prácticamente intratables. Entonces ese es el problema que tenemos desde hace ya un par de décadas. La CDC de Estados Unidos hace unos 10 años ya ha sacado alertas constantes y todas las agencias de salud en el mundo advierten del problema y la severidad de las enterobacterias resistentes a carbapenems. Pero en Perú no tenemos mucha información sobre esto, pero está empezando a cambiar. Algo súper rápido sobre resistencia a antibióticos, vamos a seguir viendo esto. La resistencia no se trata de si va a ocurrir, sino cuándo va a ocurrir. Este diagrama es el año, en azul, el año en que una familia de antibióticos ha sido introducida en la práctica clínica, y en rojo es el año en que se empieza a observar el fenómeno de resistencia en la práctica clínica. Solamente es un periodo de 5, 10, 15 años como máximo. Eventualmente las bacterias evolucionan, se adaptan y se convierten a formas resistentes. Históricamente también como humanidad hemos contrarrestado esto desarrollando nuevos antibióticos, o al menos identificando nuevas familias. Y vinieron antibióticos por montones entre los 40s y los 70s, que se le llama la edad de oro de los antibióticos. Pero eventualmente la edad de oro se acaba y nos quedamos sin opciones de nuevas familias con las cuales tratar estas infecciones superresistentes. Históricamente, lo que se ha hecho es que conforme se va desarrollando resistencia, a través de modificación química de ciertos grupos de forma dirigida, podemos desarrollar nuevas generaciones de los antibióticos. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en las últimas décadas. Vemos resistencia y se desarrolla una nueva versión de la misma familia de antibióticos y segundas y terceras y cuartas generaciones hasta el punto en el que estamos llegando ahora. Pero la modificación química también tiene un espacio limitado y no podemos seguir sacando nuevas versiones de manera ilimitada. Entonces estamos llegando en algunos casos al final del ciclo de vida de varias familias de antibióticos que son esenciales para el tratamiento de pacientes. Cifras de hace 10 años ya están más actualizadas, pero si las cosas siguen, como están ahora, el número de muertes debido a la resistencia a los antimicrobianos se estima que puede llegar hasta los 50 millones en 2050. Y para poner eso en contexto, eso es más que muertes de cáncer y cualquier otra muerte en la actualidad. Entonces ese es el futuro al que nos dirigimos, una era post-antibióticos en los que los antibióticos ya no funcionan y hay infecciones que simplemente son intratables. Y eso ya es una realidad en este momento. En parte,
es porque la humanidad cada vez usa más antibióticos. Desde que se descubrieron y se introdujeron en la práctica clínica hace 80, 90 años, cada vez utilizamos más antibióticos. Y el aumento ha sido más extremo, sobre todo en países del sur global, que los ven aquí en rojo. Es un estudio de 2018 que sugiere que en solamente una década, entre el 2000 y 2010, la humanidad en su totalidad aumentó su consumo de antibióticos en un 60 y tantos %. Y esta medida, esta tasa se ha mantenido en las últimas décadas, sobre todo en países en vías de desarrollo, que conforme crecen sus poblaciones y sus economías, hacen más uso de antibióticos, que está bien, pero muchas veces es un uso no muy bien regulado. Y tenemos acceso muy fácil, ¿no?, a antibióticos. Y en algunos países de Norteamérica y de Europa hay una mejor regulación sobre el uso racional de antibióticos. Pero es un problema a nivel global. Y las infecciones por bacterias se vuelven muy rápidamente resistentes porque las bacterias son expertas en mover genes de una a otra a través de este fenómeno que llamamos transferencia horizontal de genes. Es algo que solamente hacen las bacterias. Los eucariotes no pueden hacer esto. Mecanismos como transformación, conjugación, transducción, pueden mover genes enteros, fenotipos que son ventajosos para una bacteria, los pueden mover fácilmente hacia otra bacteria que no necesariamente tiene que ser la misma especie. Pueden saltar genes entre distintas familias de bacterias, incluso entre gram positivas y gram negativas. Las bacterias constantemente están haciendo esto y si encuentran un gen que les resulta ventajoso en un cierto ambiente, pues lo más rápido que van a hacer es, en lugar de desarrollar de nuevo la resistencia, van a tratar de adquirirla de una fuente cercana, que puede ser una bacteria que puede estar en el microbioma intestinal o en el ambiente hospitalario. Bueno, y a lo que nos trae la charla de hoy, que es el secuenciamiento. Hemos pasado de tener un genoma por bacteria, los genomas de referencia, y ahora con el secuenciamiento de siguiente generación, tenemos básicamente muchas más secuencias en mucho menos tiempo y a un costo mucho menor. Y esta es una tendencia que se mantiene a lo largo del tiempo y esto nos permite ya no estudiar una sola bacteria, un solo aislado, sino poblaciones enteras de bacterias. Y podemos empezar ya a estudiar brotes. Si estudiamos poblaciones de bacterias, podemos estudiar brotes, poblaciones grandes de bacterias en distintos momentos en el tiempo, en el corto plazo, en el largo plazo. Podemos incluso ir hacia atrás y en las últimas décadas han salido estudios muy bonitos que describen el secuenciamiento, por ejemplo, para entender la epidemia del cólera en Latinoamérica en los últimos 30, 40 años. Incluso podemos ir mucho más atrás y han aparecido estudios que caracterizan el genoma completo del patógeno Yersinia pestis, que fue responsable de la gran plaga en Europa en el siglo XIV. O sea, incluso estamos con la tecnología lo suficientemente bien adaptada, bien optimizada, que podemos empezar a secuenciar patógenos pasados y empezar a entender un poco procesos históricos muy importantes. Y podemos hacerlo a escala local, como en un hospital, por ejemplo, a escala nacional, a nivel de país entero, y a escala global para entender la distribución de distintos linajes, patógenos a lo largo del tiempo. Y siempre muestro ese estudio que salió cuando yo era estudiante de doctorado, hace más de 10 años, y ya empezaba a entrar el secuenciamiento del NGS en la práctica clínica. Pero ese es uno de los primeros estudios que describió un brote de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenems en un hospital de Estados Unidos, en el que 18 pacientes reportaron este patógeno y 11 de ellos fallecieron, y se hizo un estudio retrospectivo para entender cómo había ingresado este patógeno al hospital y cómo había sido transmitido y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Y cuando yo leí esto, me quedé fascinado y dije, esto en algún momento se va a tener que hacer en Perú, ¿no? Entonces, por eso ese es uno de los primeros estudios que propusimos cuando yo volví a la Cayetano en el 2017. Se secuenciaron los genomas de estos 18 pacientes y determinaron, la información genómica es muy útil, pero es más útil cuando viene acompañada de un buen seguimiento epidemiológico, ¿no? La epidemiología clásica no va a ser reemplazada por el secuenciamiento genómico, pero cuando los juntas puedes entender muy bien patrones de transmisión entre distintos pacientes y una de las grandes conclusiones de este estudio fue que hubo 2 introducciones y 2 principales cadenas de transmisión
que normalmente no hubieran podido haber sido identificadas utilizando métodos convencionales, pero la resolución que te da el secuenciamiento genómico sí te permite esto de empezar a entender cómo se transmitió de persona a persona en un hospital. Ya en años más recientes, en el 2019, se han empezado a publicar estudios a nivel regional, justamente de Klebsiella pneumonia resistente a carbapenems, pero ya a nivel de todo un continente, en 32 países y 240 y tantos hospitales, para entender la distribución regional, al menos, de estas bacterias. Y se pueden hacer estos grandes árboles filogenéticos, donde ya nos van mostrando. Los STs son secuenciotipos, básicamente variantes genéticas de preocupación, y tenemos el ST512, 258 y varios ahí que están listados. Y hay una gran diversidad, o sea, no se trata de un solo clon que está causando todas las infecciones, sino que son múltiples clones que están afectando distintas regiones, distintos hospitales en Europa. Y la resistencia a carbapenems, me olvidé de ese punto, puede ser mediada por varios genes, principalmente los genes NDM1, la metalo-beta-lactamasa de Nueva Delhi, porque es ahí donde se identificó por primera vez, y la KPC, la familia KPC, sobre todo el gen KPC2. Y en Perú se han empezado a reportar ya estas infecciones desde hace unos 10 años por colegas del INS. Como les digo, no es una sola especie, son varias. E. coli, Klebsiella son las principales sospechosas, pero hay varias otras especies que están por ahí dando vueltas y causando infecciones. Y genes KPC y NDM. Entonces, desde ahí ya hace 10 años se ha empezado a reportar en hospitales la presencia de Klebsiella pneumonia resistentes a carbapenems. Saltemos, el 2017 es el año que yo regresé a Perú, establecimos el laboratorio y por cosa del destino, muy rápidamente, junto con el Instituto de Medicina Tropical, conseguimos un fondo de Innovate Perú que nos compró el primer MySeq, ¿no? El primer secuenciador NGS de la universidad, y que justo por coincidencias cayó al lado de este otro secuenciador que quizás algunos lo conocen, es un secuenciador tipo Sanger, la generación anterior. Yo fui uno de los primeros usuarios de este equipo hace 20 años y ahora este equipo es un pisapapeles muy caro, ¿no? Porque ya además se le quemó el láser y no se usa más, pero ha sido reemplazado por este equipo que secuencia cientos de veces más, ¿no? Entonces es cosa del destino que cayeron uno junto al otro. Entonces, el hospital del que estamos hablando es nuestro hospital, el que está al lado de la universidad, el Hospital Cayetano Heredia, y los casos de Klebsiella resistentes a carbapenems empezaron a reportarse en el 2015, a mediados de 2015. Y hemos visto un aumento preocupante de estos reportes. Hemos aislado las bacterias en distintos servicios del hospital, en emergencia, en hospitalización, cuidados intensivos y en consulta externa. Y hemos hecho un monitoreo de hasta 5 años. La pandemia nos cortó el monitoreo, ¿no? Como en muchos casos ha ocurrido. La UCI del Hospital Cayetano Heredia, renovada hace no mucho, y yo diría que está en bastante buenas condiciones, pero como toda UCI en un hospital peruano, trabaja al límite todo el tiempo, ¿no? Las UCIs no deberían trabajar a su máxima capacidad todo el tiempo, pero es la realidad en la que estamos. Y entonces, cuando está tan lleno y cuando hay tanta rotación de pacientes, la posibilidad de transmitir estas infecciones entre pacientes o entre superficies y pacientes o a través del personal de salud, pues son cada vez mayores. Y eso es lo que estamos viendo, que los hospitales sirven como una incubadora donde se van transmitiendo distintas infecciones y ahora tenemos la tecnología para rastrear cómo se mueven estas infecciones. O hay una zona de aislamiento, pero no están tan aislados, ¿no? que digamos. Y es aquí donde el personal del laboratorio ha empezado a colectar, a aislar las bacterias utilizando microbiología clásica. Cada semana se hacen los muestreos y se llevan al laboratorio, ponemos en medios selectivos y así vamos identificando nuestras Klebsiellas. Hasta ahí microbiología bastante estándar, pero ahí es donde entra el secuenciamiento genómico en el otro laboratorio. Entonces, de este periodo de 5 años, identificamos 66 aislados únicos de pacientes. Habían bastantes más, algunos no se han podido secuenciar, algunos no se han podido cultivar, 66. Secuenciamos el genoma completo en el MySeq que tenemos, que nos permite 24 o 48 genomas por corrida. Y la primera gran sorpresa
es que no solamente es Klebsiella pneumoniae, que es la especie que buscábamos, sino es una familia de especies relacionadas. Klebsiella, un aislado de Klebsiella michiganensis, un aislado de Quasi-pneumoniae, o 4 aislados y otros de otra subespecie de Quasi-pneumoniae. Normalmente, fenotípicamente, estas bacterias son indistinguibles una de las otras, pero con estas nuevas tecnologías podemos empezar a diferenciar distintos genotipos, distintas especies, subespecies que están circulando por ahí. Primera gran sorpresa, no se trata de una bacteria, sino de una gran familia de bacterias que empezaron a ingresar al hospital por la misma época. Segundo punto es que si buscamos el gen que causa la resistencia a carbapenems, tenemos el gen KPC2, sobre todo en los primeros aislados de 2015-2016 eran KPC2, pero eventualmente hacia el 2019 dominaban los NDM. Y por ahí tenemos algunas positivas a la IMP14. Entonces, Klebsiella pneumoniae, que es este clúster de acá, que hay de 50 aislados, podemos hacer un análisis filogenético un poco más fino, más detallado, y este es el que les presentamos aquí, que hay un montón de información en esta diapositiva, pero precisamente porque se genera muchísima información a partir del genoma. Entonces, al lado izquierdo las relaciones genéticas, filogenéticas, al lado derecho, cada punto oscuro, que vean cada cuadrado oscuro, es un gen de resistencia que está presente en una de estas bacterias. Entonces podemos hacer un antibiograma completo a partir de la secuencia del genoma, o al menos predecir el antibiograma. Y también podemos obtener información sobre los antígenos de superficie, el antígeno O, el antígeno K, podemos saber qué secuenciotipos son. Y este análisis nos va diciendo varias cosas. Lo primero es que hay una gran variedad de bacterias causando infecciones. No se trata que un solo clon ingresó y fue súper exitoso y empezó a diseminarse en todos lados. Han sido varias que han ingresado de distintas fuentes, muy probablemente de la comunidad. Segundo punto es que tenemos varios secuenciotipos presentes, pero eventualmente empiezan a dominar los 3 de abajo, el secuenciotipo 11, 147 y el 45. Entonces, eventualmente han aparecido clones que han sido más exitosos que el resto y han empezado a dominar. Y también tenemos evidencia de que estos clones están presentes en distintos servicios. Y si secuenciamos y vemos cuántas mutaciones hay de diferencia uno frente al otro, en algunos casos es 0. Y que esto nos sugiere con bastante fuerza que hay eventos de transmisión directa, que entre los pacientes dentro del hospital se han ido transmitiendo una vez que han estado dentro del hospital. Y también tenemos evidencia de transmisión entre superficies y pacientes y evidencia de transmisión entre distintos servicios del hospital. Nuevamente, esto no es posible con las herramientas tradicionales, pero sí es posible con el secuenciamiento del genoma. Y si hacemos un poco más de zoom y nos vamos al entorno genético de los genes que codifican la resistencia, también vemos cosas interesantes. El gen KPC2 es uno de los 2 principales genes de resistencia. Lo vemos en 3 contextos distintos. 3 plásmidos, muy probablemente, porque hay muchos elementos de transferencia horizontal de genes, transposasas, elementos de inserción. Entonces, 3 contextos distintos que nos sugieren introducciones separadas o circulación independiente del gen KPC. En cambio, la historia para el gen NDM es un tanto diferente, y es que casi todos los aislados positivos que teníamos tienen un único plásmido que carga además muchos otros genes de resistencia, otras beta-lactamasas y genes que codifican para otras familias de antibióticos y que además tienen elementos móviles y se están moviendo claramente entre distintas especies y entre distintos secuenciotipos. Entonces ya no estamos analizando solamente el movimiento de bacterias, sino también el movimiento de plásmidos completos. Y tenemos una variante aquí, pero que es muy similar, solamente que ha adoptado un par de genes adicionales de transposición. Y otra ventaja de esta tecnología es que cuando se publican, cuando los genomas se hacen públicos, entonces uno fácilmente puede comparar lo que uno tiene versus lo que otros han reportado. Entonces podemos poner nuestras secuencias en el contexto de toda Latinoamérica y empezar a entender cuáles son las que empiezan a dominar en distintos países. Como supondrán, Latinoamérica no tiene tantas secuencias publicadas. Hay unos cuantos estudios grandes, sobre todo en Brasil y en Colombia, que se llevan en la mayoría de casos.
Pero lo que estamos viendo es nuevamente la aparición de múltiples clones o secuenciotipos en distintos países, sobre todo. El ST45, que es el que nos preocupa, está aquí. ST45 son casi todas peruanas y son todas resistentes vía NDM. Mientras que lo común para el resto de Latinoamérica es que el gen KPC domine. Y son secuenciotipos que ya los hemos visto también antes. O sea, estamos hablando de circulación global de distintos secuenciotipos, clones, y dependiendo de las condiciones de cada país, también algo de suerte, distintos clones se establecen, colonizan distintos países y ahí se empiezan a expandir en su sistema de hospitales. Es una figura muy similar a la que les mostré en Europa, solamente para hacerles notar que son varios los secuenciotipos que están presentes en Europa y ahora también los vemos en Latinoamérica, ¿no? Distribución global. En resumen, vamos bien de tiempo. En resumen, es que el secuenciamiento del genoma completo nos permite ver que hubo no una introducción, sino múltiples introducciones alrededor del mismo tiempo. Varios secuenciotipos y que inicialmente fueron positivos al gen KPC2, pero por algún motivo que todavía no conocemos, las cepas NDM han sido las que han terminado dominando y ahora son las predominantes en este ambiente. Nos preocupa en particular el secuenciotipo 45, pero también está el 11 y el 147, y un gen, porque además tenemos reportes preliminares que nos dicen que está presente en varios otros hospitales. Y además estamos empezando a ver versiones que tienen los dos genes de resistencia, el ST40, el NDM1 y KPC. Y todavía no sabemos bien cuáles son los efectos de esta doble carbapenemasa en la práctica clínica, pero es algo ciertamente alarmante que tenemos que estudiar más. Tenemos evidencia directa de transmisión directa entre pacientes, entre servicios de un solo hospital, y el brote, si bien hubo un equipo de control de infección para estudiar el brote y contenerlo, lamentablemente este brote continúa hasta la actualidad. Y ahora sabemos también que está presente en varios otros hospitales y se están empezando a hacer justo estudios en otros hospitales y en otras regiones para entender si es un solo secuenciotipo o son múltiples y varían en el hospital de acuerdo a distintos factores. Todavía no lo sabemos, pero estamos justamente trabajando en eso y varios otros colaboradores también están trabajando en este espacio. Entonces vamos a ir secuenciando, qué es lo que hacemos, y las nuevas tecnologías suenan muy bien. Secuencias largas es justamente lo que queremos, necesitamos para estudiar plásmidos, por ejemplo. Entonces las nuevas generaciones, tecnologías nos van a ayudar bastante a resolver el movimiento de plásmidos y varias otras aplicaciones que aparezcan en el futuro. Con eso cierro agradeciendo el financiamiento. Innovate, nuevamente, es un fondo que conseguimos muy temprano y que nos permitió la compra del primer MiSeq, que todavía sigue en uso. Y luego un fondo de Prociencia, Banco Mundial, que nos permitió estudiar estos genomas en brotes hospitalarios causados por bacterias patógenas. Con eso, nuevamente, agradecimientos a nuestras colaboradoras infectólogas y al laboratorio, y muchas gracias por su atención.